Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Celebramos la fiesta del evangelista San Mateo. Es por eso que en la liturgia de hoy escuchamos el relato vocacional de Leví o de Mateo. Pasando Jesús, vio un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de cobrar impuestos, y Jesús le invita a seguirle. Él se levantó y le siguió. En aquel tiempo los cobradores de impuestos no eran bien vistos, pues eran publicanos, considerados pecadores y tratados como impuros por las comunidades más observantes de los fariseos. Pero resulta que el nombre de Mateo significa don de Dios o dado por Dios. Con esto ya se ve reflejada la misión que Dios tenía preparada para Mateo. Al igual que todos los llamados por Jesús, Mateo deja todo lo que tiene, todo el trabajo, todas sus ocupaciones para seguir a Jesús. Jesús pasó por donde estaba Mateo. Jesús vio a Mateo y Jesús llamó a Mateo diciéndole: «Sígueme». Es de resaltar que lo único que Jesús le dice a Mateo es: «Sígueme». Las demás palabras de Jesús no son hacia Mateo, sino en defensa de Mateo. Dos aspectos se deben resaltar de la enseñanza de Jesús en este relato vocacional. Primero, que al ser llamado por Jesús, Mateo tiene que romper con todas las acciones del pasado. Ha llegado el tiempo de Dios a su vida y tiene que tomar una decisión radical: dejar la vida pasada y seguir al Señor, en quien se tendrá vida nueva, o anclarse a las tradiciones pasadas, incluso al pecado, y perder la oportunidad de encontrar el amor. Como hemos escuchado, Mateo no pensó las cosas dos veces, sino que al ser llamado por Jesús, tomó la decisión de seguirle y dejar todo. La razón de esto es que Mateo se sintió mirado y amado por Jesús. El Señor, al pasar, vio. ¿Y cómo sería la mirada de Jesús sobre Mateo? Seguramente directo a los ojos, una mirada penetrante, una mirada que no juzga, una mirada que no condena, sino una mirada llena de amor, llena de misericordia, que conmueve el corazón. Y Jesús logró conmover el corazón de Mateo y por eso aceptó la llamada del Señor a seguirle. Después de la llamada de Mateo, Jesús hace una acción que era cuestionada por los fariseos, porque no iba en acorde con las tradiciones
religiosas de ellos. Y es que Jesús se sienta a la mesa con los pecadores y los publicanos. Esto es un signo de que el reino de Dios ha llegado, porque es algo nuevo, nunca antes visto. En aquel tiempo, los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores, y no comían con ellos en la misma mesa. Había una separación social. Esto era la práctica de una religiosidad mal entendida. Pero Jesús viene a instaurar el reinado del amor, donde no se excluye a nadie, sino que se incluye a todo aquel que quiera escuchar la voz del Señor para convertir el corazón a su amor. Ante el reclamo de los fariseos, Jesús responde con la tradición profética que dice: misericordia quiero y no sacrificio, para que los fariseos, que eran muy fieles a esta tradición, se dieran cuenta que Jesús estaba cumpliendo con la palabra que ellos mismos creían, la de los profetas, porque el Señor no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento y plenitud. Que esta palabra que hemos escuchado nos permita dejarnos mirar por Dios para sentir su amor y su misericordia, y que siendo mirados por Dios podamos también mirar a otros para ser compasivos y misericordiosos con los demás.